En este vídeo vengo a hablaros de esos errores comunes que cometemos en algunas ocasiones a la hora de llevar nuestros trabajos a imprenta. Y en este caso, dado pues lo extenso del tema, voy a dividir todos estos pequeños aspectos, los voy a dividir en dos partes. ¿De acuerdo? En esta primera parte vamos a hablar de todos aquellos aspectos relacionados con la sangre del documento, las áreas de sangrado del documento, la resolución de los contenidos, las marcas de recorte que debería llevar el documento, qué son, para qué sirven y dónde deberían estar. Y por último también vamos a hablar de todo aquello relacionado con el modelo de color del documento que deberíamos incluir en nuestros documentos que enviemos a imprenta, ¿de acuerdo? Así que si os parece vamos a empezar por la primera parte, que serían las áreas de sangrado del documento. Bien, vamos a ver, todos los documentos que nosotros enviamos a imprenta deberían de llevar siempre una pequeña área de sangre en la cual, por ejemplo, nosotros incluyéramos cierta cantidad de información que estuviera destinada a ser cortada por la guillotina de la propia imprenta, dado que lo que es incorrecto en todos los casos es estar enviando información de color justo hasta los bordes del papel, justo hasta los bordes donde va a ser recortado el propio documento, ¿de acuerdo? Hasta donde va a ser guillotinado, si preferís esa expresión. Es decir, que si yo tuviera un determinado tipo de papel con unas determinadas medidas, lo que debería estar haciendo constantemente no es reproducir información hasta los bordes del propio papel, sino un poquito más para allá, ¿de acuerdo? Siempre un poquito más para allá. ¿Por qué? Insisto, por lo que dije antes, porque es que si no, siempre vamos a tener el mismo problema, y es que cuando a la imprenta le toque cortar el papel, a la hora de ceñirse estrictamente a los bordes que tenemos del diseño del documento que hayamos hecho, la imprenta nunca va a ser 100% precisa a la hora de cortar ese papel, sino que sencillamente tendrá una pequeña variación de 1 milímetro hacia un lado o hacia otro. Tened en cuenta que con esa variación podrían producirse pequeños filos de color blanco quizá en cualquiera de los laterales del documento, y eso es lo que es un error. Por eso nosotros damos ese excedente en la cantidad de color que imprimimos en el papel, para de esta forma que la imprenta tenga un cierto margen de movimiento en el papel a la hora de cortarlo y no producir esos filos de color blanco. A ese área extra de información de color que estamos dando en el papel es lo que nosotros denominamos sangre del documento. Ok. Y hablando en segundo lugar de la resolución de los contenidos, simplemente deciros que la resolución de los contenidos no siempre debe de ser 300 dpi. ¿Por qué? Nosotros hablamos siempre de 300 dpi porque estamos acostumbrados a que alguien nos ha dicho que 300 dpi es la resolución adecuada para enviar trabajos a imprenta. Bueno, lo cierto es que no es correcto. Lo cierto es que lo correcto sería pensar cuál va a ser la lineatura del documento a la que vamos a imprimir. La lineatura del documento a la que vamos a imprimir posiblemente, por ejemplo, imaginemos el caso de un periódico. El caso de un periódico no serían 200 o 150 líneas por pulgada, sino que un periódico está imprimiendo información a 100 líneas por pulgada. Lo cual quiere decir que en el momento de generar nuestras imágenes en el ordenador, para poder exportarlas o enviarlas a este medio de reproducción, en este caso el periódico, tendríamos que tener una resolución que fuese siempre del doble de la lineatura que vamos a estar utilizando. Esto significaría que para el caso concreto del periódico tendríamos que estar utilizando imágenes de como máximo 200 dpi, y para el periódico sería más que suficiente. Insisto, un periódico que vaya a imprimir sus imágenes a 100 líneas de puntos de trama por pulgada. Para otro tipo de elementos impresos, como por ejemplo podría ser una revista de media calidad o una revista de una calidad muy alta, por ejemplo, hay algunos números de ciertas revistas que se están imprimiendo literalmente a 200 líneas de puntos de trama por pulgada, lo cual implica que una imagen que nosotros enviásemos a 300 dpi es absolutamente insuficiente. Tendríamos que enviar una imagen a 400 dpi. Eso sería lo correcto para ese tipo de impresión. Luego podríamos meternos en otros casos más concretos, como por ejemplo el de los casos de la impresión digital y algunos otros sistemas de impresión que tenemos por ahí, pero insisto, el punto en el cual tenemos que empezar a darnos cuenta de cuál es la medida correcta es en el de la lineatura que se va a utilizar en el impreso que nosotros vamos a enviar a imprenta. Por otra parte, las marcas de corte. Las marcas de corte es una cuestión muy importante, dado que son esas marcas de corte quienes están diciéndole a la imprenta dónde debe de estar el corte del papel y de qué manera. Tened en cuenta que quizá no siempre el corte va a ser cuadrado. En cualquiera de los casos, lo que sí es cierto es que esas marcas de recorte tienen que estar añadidas al documento final que nosotros enviemos a imprenta, dado que sin ellas
en la imprenta no sabrán ni qué tamaño final tiene el documento de forma precisa y exacta y por supuesto tampoco por dónde cortarlo. Bien, y por último el tema del modelo de color del documento. Nosotros cuando trabajamos de cara a imprenta tenemos más que asumido que el modelo de color, el modo de color de los archivos que tenemos que enviar siempre es CMYK. Bien, hasta aquí prácticamente podría estar de acuerdo, pero ¿qué sucede si en un momento dado nosotros tenemos que enviar algún tipo de documento no a una imprenta convencional, sino a una imprenta digital? Tened en cuenta que el modelo de color CMYK está pensado en base a la tinta que se utiliza en imprenta. Pero ¿qué pasaría si nosotros enviásemos a imprimir nuestros propios documentos a una imprenta que no imprimiera con tinta? Es decir, fuera una imprenta digital y en el caso de las imprentas digitales estamos utilizando, vamos a llamarlo de esta forma, unas impresoras muy grandes y muy industriales que sacan nuestros trabajos a una gran velocidad y una gran calidad, por supuesto, muy superior a las de nuestras impresoras convencionales, las que podemos tener en casa, ¿de acuerdo? En el despacho, en la oficina o en cualquier otro lugar. La cuestión importante es que esas máquinas impresoras ya no están utilizando tinta convencional, sino que utilizan tóner, entre otros sistemas de reproducción del color. Podría ser tóner en polvo, cera, en fin, hay tóner líquido, hay muchos sistemas de reproducción del color en estos casos, pero sería interesante, ¿de acuerdo? Sería interesante que nos diéramos cuenta de que en todos los casos siempre ese sistema de reproducción del color seguramente tenga una gama tonal mucho mayor que la de la propia tinta offset. Es muy probable. Esto implica que el perfil de color CMYK se quedó corto, lo cual implica que deberíamos estar enviando los trabajos, si es para impresión digital, en modo RGB.